Bien, hermanos, honramos y glorificamos al Señor, porque una vez más Él nos da el grato privilegio de reencontrarnos con ustedes a través de su espacio Mundo Cristiano. Como usted ya es de su conocimiento, se transmite todos los días a partir de las 1:30 de la tarde, y es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la calle Espaillat, número 86 de esta ciudad de la Romana. Y siempre para nosotros es un privilegio saber que usted está, no importa en qué parte del mundo, no importa en qué horario nos escucha, no importa por qué medio de transmisión usted nos da seguimiento. Sabemos que usted está ahí, y qué honor es saber que junto a nosotros podemos formar esta gran comunidad, una comunidad en que siempre el objetivo es dar gloria y honra a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso, y que estas reflexiones y orientaciones que cada día traemos a través de este espacio puedan ser de motivación para nosotros poder continuar creciendo en el conocimiento de aquel que nos ha llamado. Damos la bienvenida inmediatamente, ministro Jonathan. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus hogares. Mi nombre es Jonathan Pierre. Cada martes estoy aquí con ustedes. Pastor. Dios le bendiga a todos, a nuestros amigos que están conectados por YouTube. Y también a nuestros escuchas que están en la emisora de radio a esta hora. O sea que entonces nos ven también, pastor. Sí. Nos escuchan y nos ven. Sí. Ay, Dios. Así que si quieren conocer el rostro de estas voces, búsquenlo en YouTube. Pero perdón. Mundo Cristiano IDP. Perdón, déjeme entonces arreglarme. Pero para que nos vean. Qué lindo es Dios, qué lindo, qué honor, qué privilegio. Bueno, y nosotros pues seguimos recordándole a nuestros hermanos y a todos los oyentes que nosotros en nuestra congregación pues tenemos servicios presenciales. Bueno, nosotros los martes tenemos verdades bíblicas, aprendiendo de la palabra de Dios, profundizando y escudriñando lo que Dios a nosotros quiere decirnos a través de su palabra. Cada martes, a partir de las 7 de la noche en nuestra congregación, nuestro templo, allí estamos con verdades bíblicas impartidas por nuestro pastor Alvin Carrasco. Los jueves tenemos nuestro culto eclesiástico a partir de las 7:30 de la noche. Usted se puede acercar a nuestra congregación, Espaillat 86, la ciudad de la Romana. Bueno, los sábados están los jóvenes, a partir servicios dirigidos por los jóvenes, pero para toda la congregación. Así es que a partir de las 5 de la tarde cada sábado, pues allí estamos también buscando glorificar y exaltar a Dios a través de estos servicios presenciales, y siempre pues escuchando la ministración de la palabra a nuestras vidas. Los domingos iniciamos servicios en nuestra iglesia local a partir de este domingo a partir de las 9 de la mañana. Ya a partir de este domingo. Exacto. Comenzamos a las 9 de la mañana. Exactamente. La escuela bíblica. La escuela bíblica. Y a partir de las 10 de la mañana, de las 11 de la mañana inicia nuestro servicio local. Así que ya usted sabe, tenemos un cambio de horario, vamos a estar publicándolo por nuestras plataformas y nuestro grupo de WhatsApp. A partir de las 9 nuestra escuela bíblica, y a las 11 nuestro servicio congregacional. De acción de gracias. Exacto. Recuerden también seguirnos a través de la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP y ver este programa y todos los de la semana. Bueno, durante este mes estoy fascinado. Estoy emocionado, porque durante este mes estamos hablando de mi maestro, de mi Salvador, del hombre que vino a cambiar la perspectiva de la humanidad, Jesús. Y durante todo este mes, en este espacio Mundo Cristiano, nosotros estamos enfocados, nuestro perfil es hablar de nuestro maestro, Jesús de Nazaret. Así es, Jesús, el hombre que cambió la historia. Ese es el tema del día de hoy, así que vamos a estar tratando en cómo Jesús impactó en un momento tan crucial de la historia, como era la parte política, la parte religiosa. Sabemos que en el tiempo de Jesús había dos movimientos, tanto político como religioso. Estaban los religiosos, que eran los fariseos, y los seduceos. Tenían
una participación. Bueno, habían más partidos religiosos. Exacto. Pero eran los más comunes, los que tenían el poder religioso, porque también estaban los celotes, estaban los esenios o asideos, pero los saduceos y fariseos eran los que tenían el control religioso de ese momento. Exactamente. Y por ende, entonces, al tener el poder religioso, también tenían el poder político, porque se conjugaban. Bueno, se aliaban. Se aliaban, ese es el término. Exactamente. Se aliaban porque Roma, entonces, hacía como una combinación político-religiosa. Sí, ¿verdad? Había un enlace en esa parte porque los seduceos eran la alta alcurnia de ese momento. Exacto. Entonces ellos se inclinaban, o sea, tenían un ámbito religioso, pero se inclinaban también por la política. Entonces utilizaban eso a su favor. Y hacían el match, se dice en inglés. Entonces, ya luego los fariseos eran los que tenían una dirección más religiosa, más inclinada a lo que decía la palabra en el Antiguo Testamento. Obviamente me encanta el Evangelio porque Jesús siempre le decía a la muchedumbre que escuchaban lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos dicen. O sea, era como tan contraproducente que un grupo religioso promoviera algo, pero no hiciera algo. Entonces, ahí entra Jesús. Jesús entonces cumple la palabra, la dice, pero también da el ejemplo de cómo es el cambio en la historia. Y ahí es donde entra básicamente el cambio de la historia, porque había un punto que nadie tomaba en cuenta y era la perspectiva social. Exacto. La perspectiva básicamente cultural. Nadie la tomaba en cuenta porque el mundo estaba siendo manejado por Roma desde el ámbito político. Exacto. Desde el ámbito educativo, desde el ámbito, Roma se apropia del helenismo que los griegos empezaron a llevar. Y Roma, el único lugar que llegó y no introdujo su religión, su filosofía, su mitología, fue a Israel, a la región de Palestina, porque era una religión básicamente organizada, que tenía una ley que seguir. Entonces Roma decidió que los israelitas, los judíos, siguieran con su religión, con su aspecto religioso, siempre y cuando se sometieran al poder político. Al poder político que ellos ejercían. Exacto, que Roma controlaba. Exacto. Y ahí es donde Jesús llega y empieza a tener dificultades, porque Jesús era básicamente hijo de David, descendiente de David, del linaje de David, y choca directamente con lo que piensa Roma, pero también lo que piensan los religiosos. Y por eso no lo aceptaron. Exactamente. Entonces entran los dos políticos más prominentes de la historia, que era Pilato y también Herodes, y la asamblea también. Entonces en este punto, Jesús, al llegar a este punto histórico aclarar ahí, más prominente, bueno, en esa región, aparte del César, claro está, pero ellos es los más prominentes en esa región, en ese punto histórico. Exactamente, porque vimos una conversación importante ahí entre Jesús, Herodes, también con Pilato, el momento de la crucifixión. Y en este punto, entonces Jesús, cuando llega y se introduce la historia, ¿ustedes creen que vino a cambiar o a hacer una inestabilidad tanto religiosa como política? Esa es una muy buena pregunta, Jonathan. Mira, Jesús, como Mateo señala que él era el hijo de David. Por lo tanto, los judíos lo recibirían como el enviado, como el hijo de David, el que poseería el reinado. El rey de los judíos. Y hacer un apunte ahí, pastor, que cuando Mateo habla del hijo de David, es por descendencia genealógica. Por el linaje, el linaje genealógico. El linaje, perfecto. Exactamente. Entonces, al ser del linaje de David, recuerda que los judíos tenían una ley que la tribu de Judá era la tribu de los reyes. Exacto. David era de la tribu de Judá. Por lo tanto, la promesa de David fue que de tu linaje siempre habrá alguien en el reinado. Exacto. Pero en ese momento no había un rey del linaje de David. Quien estaba reinando era un idumeo. Herodes, que era idumeo de Edom, básicamente descendiente de Saúl. Por lo tanto, no le correspondía. Él llegó ahí por amarres políticos, por alianzas políticas con Roma. Política. Exacto, con Roma, que le dieron esa tierra heredad a su padre, que se llamaba Antípatro. Bien, Jesús cuando llega, primero causa inestabilidad, pero desde la perspectiva política. Herodes lo vio como una amenaza.
Pero también Pilatos, más adelante, lo ve como una amenaza hacia el César cuando se acercan y le dicen, él dice que él es el rey. Y Pilato dice, no, espérate, que el único rey aquí es el César. Exacto. Entonces, ahí causa Jesús llega y empieza con su ministerio a confrontar la amenaza política. Es que desde la anunciación del nacimiento de Jesús causa una revolución política, porque la razón por la que mandan a matar los niños es para evitar que el rey que él crezca. Exacto, pero fíjate que históricamente se desapareció. Sí, claro. Desaparece históricamente. Pero sí. Cuando entra este hombre, ajá, que la gente empieza a decir, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y la gente empieza a llamarlo hijo de David. Entonces, los que estaban ahora mismo, no solo en la parte política, sino en la parte religiosa, sí, veían, este hombre tiene demasiados seguidores. Exactamente. Entonces, está formando un nuevo partido religioso, porque eso así era como lo veían. Sí. Está formando un nuevo partido religioso y más adelante perseguirían, después que mataron a Jesús, perseguirían a ese partido religioso que se hacían llamar los del camino. Los del camino. Entonces Jesús causa un impacto en la política y en la religión, y más adelante veremos cómo va a causar un impacto en el mundo en relación a esto. Sí. Fíjense, John Piper en su libro Sexo, Poder y Dinero hace un énfasis en el tema del poder. Y eso es lo que no entendían esa gente, las personas de ese tiempo. No lo entendía Herodes, ni tampoco lo entendieron los fariseos ni los saduceos. Jesús, el impacto que vino a causar y el poderío que vino a causar no era para temas del mundo, era para algo más fuerte. Era no un tema de género, no un tema de revolución. Ellos no sabían la motivación realmente de Jesús. Cuando una persona tiene poder, y lo tenía en ese punto Herodes, lo tenía Pilato, lo tenía los saduceos, el poder era para un beneficio propio. El poder que estaba ejerciendo Jesús y el impacto que estaba haciendo Jesús en ese momento era para temas espirituales, un cambio, una revolución, una inestabilidad espiritual. Y eso es lo que no entendieron en ese tiempo. Cuando usted mencionaba esta parte de aquí, de que ellos mandaron a matar a todos los niños, tenían miedo de perder el poder del mundo. Exacto. Claro. Pero lo que Jesús estaba haciendo era un cambio en tu vida, en lo interior, en lo espiritual. Ahí es en donde Jesús ejerce la parte. Mira qué bueno tú mencionas eso, porque me hace recordar un libro de Han Hanegraaff que se llama Cristianismo en Crisis, donde el día de hoy lo que se busca básicamente es el tema del poder. Sí. Exacto. Y olvidamos, y Han Hanegraaff reseña esto bastante claro, olvidamos que Jesús vino como líder espiritual. Para hacer un cambio espiritual. Y entonces manifestar el poder del reino espiritual de Dios. Manifiesto el reino y traigo las leyes espirituales del reino, y entonces hacia allá debe dirigirse el cristianismo. Lamentablemente, al transcurso de la historia, nosotros los cristianos hemos cambiado y hemos visto que el poder que Jesús viene a manifestar es más que espiritual. Exacto. Y queremos hoy dar un poder totalmente diferente, que no es el poder de someternos al reinado de Dios. Sí, porque es que cuando nosotros nos vamos al Hijo de Dios, Jesús, por supuesto, que el accionar de Dios en la tierra, encarnado en su Hijo Jesús, el accionar es tratar con el hombre, pero ¿con qué hombre? Con el hombre espiritual. Exacto. Porque Dios es espiritual. O sea, el enfoque de la transformación, como ustedes han recalcado, el enfoque de la transformación de la presencia de Dios en la tierra, encarnado en Jesús, era transformar al hombre espiritualmente hablando. Claro que sí. Cosa que nunca los líderes políticos de ese tiempo podían entender. No, claro que sí. Justamente en una conversación que tuvo con Pilato, Pilato le decía a Jesús, yo tengo el poder de crucificarte o de salvarte. Y él le dijo, ese poder te es dado porque en el cielo se te fue dado.
O sea, si yo hubiese estado en el cielo, quizás no te hubiese dado. O sea, si el cielo no hubiese determinado esa parte, tú no estuvieras diciendo una determinación por encima de ti. Exactamente. Exacto. O sea, es un tema de poder. Sí. Pero ahora bien, traspolándonos a este tiempo, Sí. siglo XXI, Sí. existe todavía un político religioso que no entienda esta manifestación de Jesús aquí en la tierra. Bien, mira. Me gusta. Repita esa pregunta, me gusta esa pregunta. Y me gusta cuando el pastor respira, porque como que nos da, ¿verdad? Repita la pregunta, líder. Existen quizás todavía grupos políticos religiosos que no entiendan la manifestación de Jesús aquí en la tierra. Mira, déjame retroceder para poder contestar un poco tu pregunta. El cristianismo como tal cambió el mundo, la historia del mundo. Estamos hablando del hombre que cambió la historia. Sí. El antes y el después. Sí, cambió la historia del mundo desde su muerte. Sí. Desde su muerte, porque el impacto fue la muerte de Cristo, Claro, y la sí. resurrección. Y la Exactamente. resurrección. Ok. Sí. Si Cristo no hubiese nacido, nadie sabría quién fue Pilatos. Nadie sabría quién fue Herodes, porque eran personajes que no tenían relevancia. Sí. No tenían relevancia. Sin embargo, porque por ejemplo Arquelao, que era hijo de Herodes, el papá. Exacto. Nadie recuerda a Arquelao. Se habla de Arquelao porque la Biblia lo menciona, el libro de Y Lucas. es parte de la historia. Pero se recuerda a esos hombres porque el hombre que cambió la historia, ellos incidieron en el hombre que cambió la historia. Y por eso la historia lo recuerda. Ellos eran los actores en ese momento. Exacto. Pero el actor principal no eran ellos. No. Exacto. Pero fíjense cómo se menciona al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era seguidor del hombre Exacto. que cambió la historia. Ay. Y el hombre que cambió la historia, cambió la vida de Pablo. Sí. Y Pablo cambió la manera de ver la filosofía. Sí. Ok. Sí. A través del tiempo todo esto fue cambiando. Conocemos el concilio de Nicea del 325 Exacto. porque el hombre que cambió la historia reunió esos 600 obispos para cambiar también el rumbo de la historia de ahí en adelante. Sí. Claro, todo esto se malversó, la Exacto. iglesia lo malversó hasta que llega el siglo XVI. Martín Lutero. Perdón, pastor. Quisiera retroceder un poquito la cinta porque cuando usted habla del concilio del 325, que el hombre que cambió la historia reunió a los obispos. Claro. Entonces, no, vamos a poner en el contexto histórico. No es que Jesucristo se presentó de manera física, porque estamos hablando del hombre que cambió la historia cuando nació, ¿verdad? Pero en el 325, el hombre ya glorificado, Exacto. está en el cielo, Exacto. a la diestra de Dios Padre, y que tiene el control, ¿eh? No, claro, es que por creer, porque a eso me refiero, exacto. porque creyeron en ese hombre. la Exacto. historia fue cambiada. Exacto. Ahí es donde viene entonces la historia de la Reforma Protestante. Exacto. Sí. Pero antes de conectar, porque la Reforma Protestante surge en un momento de la historia bastante que debemos tomar en cuenta. Final de la Edad Media. Y principio de la Edad Moderna. Sí. Pero en ese interludio es lo que ese periodo se llama el Renacimiento. Sí. Y ese renacimiento se le debe al hombre que cambió la historia. Exactamente. Porque ahí en ese renacimiento se levantaría Los pensamientos. el pensamiento para renovar la política, para renovar el Estado, para renovar la religión, para renovar la educación. Pero todo eso vino por la creencia en los escritos que hablaban del hombre. Del hombre que cambió la historia. Fíjense hacia dónde vamos. Sí. Entonces, al día de hoy, hemos retrocedido. Porque hay gente que no ha entendido el llamado del evangelio a mirar al hombre que cambió la historia. Exactamente. Y a traer al hombre que cambió la historia. Y no solo el hombre que cambió la historia. Ese hombre que cambió la historia vino con un reino. No, exactamente. Y hoy hemos obviado el reino de Dios. El poderío, el control de Y Jesús. tenemos el reino de Dios como si fuera una película que nos contaron. Es decir, nos lo contaron, está ahí en la Biblia, pero no la creemos. Y las leyes del reino no queremos traerla a la vida personal, a la vida de la iglesia y a la vida de la sociedad. Entonces, quiere esto decir, ya yéndonos como al final, ¿verdad? Quiere esto decir entonces que la edad moderna
nos ha hecho doblar un poquito la perspectiva e irnos más al poder que al hombre que cambió la historia. Bueno, mire las congregaciones hoy, ¿de qué hablan? Emocionalismos. Hablan más de poder político. Hablan más económico, de poder económico, de poder y religioso. Y aún de poder religioso. Aún de poder religioso. Olvidando a Jesús. Claro, olvidando las leyes del reino de aquel rey que vino a manifestar cuáles eran las... Y ese rey fue el que cambió la historia. Lo triste de todo es que no entendemos también el juego del poder. Hay una cosa que usted como pastor de una iglesia puede tener poder, pero el control, que es como se ve en el ámbito político más, vemos que hay personas que son presidentes, pero son controlados por otros, y lo vemos en el ámbito político. Y eso es lo que nosotros debemos entender aquí, ¿no? Quizás el pastor de una iglesia, y me refiero ya muy adentro, tiene el poder, pero el control lo tiene que tener el Señor. Y si no hay un control con el Señor, si Jesús no está manifestado dentro de una congregación, no va a haber un cambio fuera de ahí. Incluso las doctrinas que se enseñan, lo que se enseñan va a ser lo que dice el pastor. Exacto. Y no lo que dice la palabra de Dios. Bueno, que es triste, ¿verdad? Pero es la era moderna que estamos viviendo en el ámbito eclesiástico. Pero es triste decir que muchas veces uno escucha mucho feligreses testimoniar y decir, no porque mi pastor, exacto, no porque el sacerdote, para hacerlo general, porque solamente nos vamos nosotros muchas veces al ámbito pastoral, pero también está vamos a irnos al cristianismo como tal. No, lo que dijo mi sacerdote, no, lo que dijo mi pastor, lo que dice mi pastor, cómo piensa mi pastor, y dejamos a Jesús fuera. Pero fíjese, no estaría mal si el pensamiento del pastor y el pensamiento del líder fueran de acuerdo. Claro, porque Pablo lo decía. Jesús. Claro, porque Pablo lo decía. Exacto. Mi evangelio, pero él seguía los lineamientos bíblicos. Exacto. Pero cuando lo que dicen a veces los feligreses, mi pastor dice, a veces ni está en la Biblia. No, es que eso es ahí está. Entonces ahí es donde está el problema. Donde está el problema. Y afecta bastante en esta parte. Pero ya como consejo final que ya nos quedan poco tiempo, ¿qué ustedes le dirían entonces a esos feligreses que están perdiendo el poder y el control de Jesús en su vida y están ejerciendo un poder mundano? Yo diría que el hombre que cambió la historia sigue cambiando la historia de la humanidad del día de hoy. Cuando una persona abre su corazón a Cristo y deja que la palabra de Dios vaya cambiando punto a punto sus sentidos, entonces le ha dado la bienvenida a Cristo a su vida, y su historia de ahí en adelante no es que puede ser diferente, es que es diferente, porque empieza a dar frutos diferentes conforme a la Escritura. Bueno, yo pudiera decir como aquel discípulo llamado Natanael cuando fue llamado por Felipe, mira, vamos a ir a ver aquel que es el Mesías, de Nazaret. Y cuando Natanael escucha que Jesús había salido de aquel lugar, entonces Natanael dice, mira, de ahí yo no puedo creer que salga nada bueno. Así es que, y Natanael le dice una frase que siempre, Felipe le dice una frase que siempre me ha llamado la atención e ha impactado mi vida: ven y ve. Ven y ve, y entonces tú vas. Mire, vámonos a la cruz. En estos tiempos, vamos a mirar la cruz donde está Cristo. No donde hay un crucifijo, no donde hay... No. Vámonos a la historia de la cruz, donde está Cristo crucificado. Y veremos si ese hombre puede cambiar la historia. Exactamente, y la historia de nuestra vida. Así es. Señores, gracias por estar ahí siempre presentes, escuchando este programa. Recuerden seguirnos a través de la plataforma Mundo Cristiano IDP, ver este programa, El Hombre que Cambió la Historia. Vamos a estar hablando de Jesús todo este mes, porque la persona de Jesús es el cambio realmente que necesitamos. No para un tema de poder, no para un tema de riqueza, sino para un tema de cambio de nuestras vidas espirituales. Dios le bendiga, Dios le guarde.